Vive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento, desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Conduce el profesor Francisco Castañeda. Y siempre. Buenas tardes, otra semana, ¿verdad?, de nuestro programa Contigo Emprendí, en este frío día, ¿verdad?, del mes de julio. Saludo a Francisco Saavedra, David Valenzuela, ¿verdad?, que están en la sala de máquinas, y al director máster Juan Francisco Ortún, que nos está visualizando desde alguna parte desde la universidad. Ya esta semana tenemos a Marcela Moreno, fundadora de Marcela Moreno Terapia Holística Integrativa. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, y en estos 40, 50 minutos, obviamente van a haber preguntas técnicas respecto a tu emprendimiento, tu empresa, ¿verdad? Y muchas cosas que son interesantes para los emprendedores, pero también preguntas humanas. Cómo nace, cómo surge, ¿verdad? Más en la parte más emocional, que además es la que tú trabajas, digamos, ¿ya? Y nos acompaña una persona muy, podríamos decir, como de la casa, ¿verdad? Que Pablo Sangüesa, asesor del Centro de Negocios Cercotec La Florida. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente y por estar aquí y acompañar a Marcela. Sí, yo ahora con algunos colegas y todo del mundo del emprendimiento, qué sé yo, profesores de esta universidad, de otra, el programa se escucha, ¿verdad?, por streaming, pero también en YouTube, ¿verdad?, porque queda grabado y se sube arriba. Entonces hay gente que ve por amistad, cercanía a los temas, ¿verdad?, se introduce un poco para ver lo que nosotros hacemos. Marcela, cuéntanos un poco qué significa esta terapia holística, ¿verdad? Dice más de 25 años de trayectoria, acompañando procesos de transformación personal desde la comuna de Ñuñoa, ¿verdad? En el fondo, ¿cuál es la parte más holística e íntima, podríamos decir, de lo que es tu emprendimiento? Ya, yo me dedico a trabajar principalmente está enfocado en la salud mental, y entonces es una mirada desde cómo las personas, cuando están con mucho estrés o se sienten perdidas o no tienen dirección, no encuentran un propósito, y cómo podemos abordar esto desde una mirada que es más holística. Significa una mirada general en donde incluimos la mente, las emociones, el cuerpo y la parte espiritual. Pero la parte espiritual aquí sería la toma de conciencia y el autoconocimiento de uno mismo. Oye, me da susto todo esto. Ya bueno, quiero arrancar. Oiga, ya. Y entonces ahí lo que incluí, que porque es una terapia holística integrativa, ¿ya? Porque en general la terapia holística se relaciona, por ejemplo, la persona, hay toda una idea, ¿no?, que visten de blanco o que hacen reiki o que trabajan solo con este tipo de terapias, pero lo que yo hago es como integrar la parte del sistema nervioso, porque cuando hay un sistema nervioso en calma, esa dirección, ese sentido de vida aparece. Como aparece tu propósito, aparece hacia dónde quieres ir, y para mí esa es como la voz del alma, porque en general lo primero que hay que hacer es como volver a conectar a las personas, porque estamos programados y programados para sobrevivir, esa es nuestra biología, y entonces primero necesitamos pasar por ahí,
como calmar esa parte que está en hipervigilancia y después poder preguntarnos qué necesito y después de eso qué necesito en mis pensamientos, mis emociones, mi vida cotidiana, en el cuerpo, después puedo pasar a esa voz muchísimo que es más profunda, que tiene que ver con no solamente con la fe en términos religiosos, sino con ese, como conectarnos a eso que nos sostiene y que eso da también un sentido de por qué me pasa lo que me pasa, para qué me pasa lo que me pasa, como que hay unos aprendizajes y el sufrimiento deja de ser solo sufrimiento, sino que tiene un sentido y ese sentido generalmente es no solamente es evolutivo, pero eso que nos pasa también tiene un regalo muy profundo y nos trae muchas veces como el propósito. Yeah. Oye, pero Marcela, tú has leído harto todos estos temas, eres especialista. Por ejemplo, hay un autor inglés que es famosísimo, C.S. Lewis. ¿Ya? C.S. Lewis, hay una famosa película donde trabaja Anthony Hopkins que es Shadowlands, Valle de Sombras, ¿ya? Y más o menos él dice que los dolores y las penas son un megáfono que utiliza Dios para despertar un hombre que está sordo. ¿Ya? Su pareja fallece muy joven de cáncer, él la había conocido, él era ateo, se había convertido al cristianismo, siendo uno de los campeones del ateísmo en Inglaterra. Estamos hablando de los años 30, los años 40. Entonces se encuentra con este cambio de mundo y se revela y dice una frase, ¿verdad?, que hasta el día de hoy me retumba, dice algo así como: Dios es la peor criatura del universo. Es malvada, pero signo de su existencia. ¿Ya? Entonces me hace un poco sentido de lo que tú dices, que hay un propósito, que hay un sufrimiento, que ese sufrimiento tiene un aprendizaje. Y antes de ir con Pablo, ¿qué estudiaste tú antes, Marcela? Me intriga, digamos. Estudié comunicación audiovisual. Ya, eso, sale aquí en la pauta que viene del mundo, ya. ¿Y ejerciste como dependiente, empleada? No. Nunca. Sí, no, un momentito nomás, porque yo empecé en esto paralelamente a audiovisual. Ya. Porque empecé muy chica, entonces empecé paralelamente y yo me dediqué a los dibujos animados. Ya. A eso enfoqué porque a mí me gusta el arte, pero me fui a México a trabajar con niños indígenas también. ¿En qué parte de México? En Chiapas. Ya. Y ahí me dediqué también a trabajar en audiovisual, haciendo animación también. ¿Cuántos años estuviste en México? Es que viví en México primero cuando era chica y después cuando me fui estuve 2 años trabajando. Y paralelamente siempre hice esto, entonces... Y el tema es que tenía sentido el audiovisual cuando era algo social. Ya. Pero, o sea, solo por hacer película o algo así, no me hacía tanto sentido. Y entonces finalmente, justo cuando decido solo dedicarme 100% a las terapias, me ofrecen, yo quería trabajar en una productora de animación aquí, y me ofrecen justo un trabajo. Había pasado todo el tiempo esperando que me ofrecieran, vuelvo a Chile, que me ofrezcan un trabajo en animación, y cuando decido ya dedicarme a las terapias, me ofrecen ese trabajo. Y ahí en un momento digo, no, porque yo en realidad quiero dedicarme a esto otro. Sí, pues uno, sí. Y ahí me salí, 100%. Oye, Pablo, ¿y cómo Marcela llega a Cercotec? Digamos, tiene... ¿cómo llega con el emprendimiento ya concebido, clarísimo en su mente? ¿O cómo llega a donde ustedes? La verdad es que Marcela ya había tenido asesoría antes, había estado en otro centro de negocios Cercotec en Independencia, ¿cierto? Uh-huh. Sí, en Independencia. Ya. Entonces, después solicita asesoría en la Florida, donde estamos nosotros, el centro de negocios Cercotec de la Florida. Y cuando llega por haber tenido un lapsus del emprendimiento. Entonces tuvo como 1 año de stand-by el emprendimiento, entonces había perdido los clientes. Pero había perdido los clientes por un tema de que el emprendimiento estaba detenido. Los clientes que hacían terapia.
Ya, de ahí nos va a contar cómo funciona eso, digamos, también como... Entonces, ¿qué le pasaba antes? Que los clientes, su principal canal era el boca a boca, pero al haber estado stand-by, obviamente el boca a boca se detiene porque nadie te va a recomendar si estás detenida prestando servicios, y ahí tuvimos que retomar. Pero esa vuelta al emprendimiento, tuvimos que también ordenar el tema de la segmentación a quien nos dirigimos, y ese fue un proceso como para también clarificar cómo explicar esto, porque como el boca a boca las personas se explicaban dentro de lo que les percibía, ahora como ella tenía que llegar a este cliente en frío, tenía que ella explicarlo. Antes no tenía que hacerlo tanto porque sus propios clientes la difundían. Claro. En cambio ahora tenía que ella explicarse, y no era todo el mundo. Entonces ahí comenzamos a describir al buyer persona, y eso igual hubo un cambio ahí cuando ya describimos al buyer persona, y ahí vimos que había un público que no era su cliente y había otro público que sí se tenía que dirigir. Entonces ahí cambió todo lo que fue la estrategia de comunicación, las campañas de mailing, las campañas de comunicación en las redes sociales, trabajar el embudo de ventas, de cómo llegamos desde que no me conoce hasta que le ingresa al embudo, le vamos entregando ciertos servicios, porque ahí les va a contar Marcela, que tiene un servicio más grande, que es su principal, como su high ticket. Tranquilo al cementerio. Claro. No, pero ese es más profundo. Pero lo que más me llamó la atención al comienzo, yo le dije a Marcela, dije, mira, yo sin saber cómo es tu servicio, evidencio de que es ser muy bueno, porque si tú funcionabas solo con el boca a boca y tenías ese nivel de venta, es porque funcionaba y te recomendaban. Claro. Y si no buscabas clientes, era porque hacías muy bien la pega. Entonces volvamos a eso. Y ahí volvimos a asesoría. Creo que llevamos como unos 6 meses más o menos, 8 meses más o menos. Sí. Antes de ir a preguntarte esto, para seguir indagando de verdad en el producto, en su constitución interna, espiritual, filosófica. Bueno, tú estudiaste audiovisual y luego tomaste cursos relativos a temas holísticos de terapia, alma, etcétera. Sí, es que yo estudié en México, como de toda la adolescencia lo pasé en México, porque con mi familia vivíamos allá. ¿En Chiapas? No, en Guadalajara. Guadalajara, ya. Y entonces volví yo, y yo empecé a tomar, fue un centro japonés, y en ese centro yo era totalmente atea además, como agnóstica, y fue un centro japonés, y ahí yo entendí, hacían mucho tipo, ese centro está por el sistema de salud, está aprobado y todo. Yeah. Es uno de los pocos. Y entonces ahí yo aprendí como terapia con las manos y eso, y ahí yo entendí lo que me pasaba. Como mi camino ha sido al revés, porque yo ahí entendí que yo sentía lo que los otros sentía, veía cosas, y hasta el momento no entendía mucho lo que me pasaba. Yo solo sabía que era muy sensible y me pasaban cosas, pero no sabía qué. Y entonces ahí yo empecé a aprender, y ahí estuve mucho rato. En ese centro fui voluntaria, yo siempre hice mucho voluntariado. Y ahí empecé a aprender. Entonces después lo que hice fue entrar y empezar a estudiar para yo entender lo que a mí me pasaba y cómo yo veía, qué era lo que yo veía, porque en realidad al principio, no sé, yo veo, es clarividencia también. Entonces al principio veía colores y pues no fue... Hay que ver gente alrededor de las personas. Si quiero, sí. Antes no. O sea, si quiero, sí. Eso ya aprendí a pararlo, porque eso no... Te cansa mucho. No, y porque además, ¿para qué voy a andar viendo? Sí. O sea, no tiene sentido. Como que yo solamente lo enfoco en mi trabajo como un servicio, ¿no? Como para ayudar. Conozco gente que lo hace. Y entonces, no sé, pues al principio fue súper difícil. No fue lindo, porque empezaba a ver y me daban como crisis. Tenía mucha empatía y el tercer ojo y todo esto, más o menos. Así es. Sí. Entonces, y mi camino fue aprender, yo por eso me metí en la neurociencia desde el 2017, fue entender, porque yo era muy sensible, era intenso, y entonces yo necesitaba calmar mi sistema nervioso. Y entonces para mí no fue aprender y hacer cursos para ver. Para mí fue... Era natural ya. Claro. Para mí fue cómo calmo mi sistema nervioso para que lo que yo veo y lo que yo estoy sea sostenible en el tiempo y no colapse en el proceso, ¿no? Lógico, porque uno se involucra tanto, ¿verdad?, con los pacientes, con su sensibilidad, y que, claro, tu trabajo es
que tenga una buena terapia, pero tampoco terminar tú hecha bolsa, como se dice, ¿verdad? Porque es difícil psicológicamente a veces algunos, por ejemplo, tengo, no sé, amigos que son médicos y operan, y oye, pero llega una niña de 10 años y toda la familia rezando afuera de la habitación, y me dicen, no, si esta cosa es para que viva un tiempo más, ¿no? A unos meses más. Exacto. No hay vuelta, pero él, y como él llega a la casa y lo deja afuera. Exacto. ¿Ya? Yo lo he conversado en el fondo con él, un buen amigo, pero es complicado. Y antes de que nos vamos al break, una pregunta así como: ¿tú funcionas en tu casa, en un local? Cuéntanos un poco cuánto dura una terapia, tú entrevistas a la persona, luego le dices, mira, tantas sesiones. Eso un poco, porque hay gente que está escuchando y se va a interesar, ¿verdad? Y puede que tenga ahí más clientes también. Funciono de dos maneras, online y presencial. ¿Ya? Online mucho porque es lo mismo. Siempre llegamos a lo mismo. Y presencial estoy en Providencia. ¿Ya? Y ahí arriendo un espacio. Y también soy parte de un equipo ahora, que es también un centro de salud. Y entonces ahí atiendo y tengo dos espacios. Tengo como consulta 1 a 1, claro, y también tengo programas y cursos. Claro. Y en la consulta 1 a 1, generalmente una consulta dura 1 hora. 1 hora. 1 hora. 1 hora 10. Ya, depende del nivel de locura del paciente. No, más o menos. No, en general yo atiendo personas que están en proceso de cambio siempre. Ya. Siempre. Y como todo el mundo siempre está en proceso de cambio. Pero ¿no? están en proceso de cambio de vida. Como algo, no quiero más estrés, ahora quiero algo más radical. Libre estrés. Me voy a la playa, hago conchita y no trabajo más en un banco, por ejemplo. O ya no soporto más estar en mi trabajo, claro, ya no, o quiero dedicarme a esto. Como que estoy justo en las personas que están en un cambio de camino, así. Yeah. O que se sienten muy perdidas, muy perdidas. Y entonces es como claridad, al tiro. Claridad, dirección, sentido. Ya. Eso sí. Oye, y aquí ustedes, porque este es un emprendimiento muy diferente a todo lo que hemos visto. Aquí no hay ventanas, no hay un producto, claro, no hay fierros. No hay fierros. Esto es la mente, digamos. ¿Cómo Cercotec se mete aquí para ayudar a Marcela? Y bueno, aquí netamente en el tema comercial, bueno, también en la parte tributaria, porque Marcela igual está en la disyuntiva de si emitía solamente boletas de honorarios, claro, o era una empresa. Entonces, claro, si ella solamente hacía los servicios, perfectamente podría haber continuado con la boleta de honorario, pero ella también vende cursos, entonces ella vende un producto y eso ya lo pasa como venta con boleta. Y ahora que ya está en un equipo que empezó hace poco, ella puede emitir factura al, claro, centro donde está trabajando. Claro, pero fundamentalmente, bueno, aparte de la formalización correcta, porque ya está formalizada cuál es el mejor camino, es la estrategia comercial. Sí, no, la estrategia comercial, pero me imagino, dado que usted es la emprendedora y la que hace todo este proceso, tiene un cupo limitado de clientes, digamos, no puede más de tanto al día, ¿verdad? No. Entonces, es una estrategia comercial bien como persona a persona, digamos. Claro, pero en realidad acá, como es un servicio, tiene una vida útil, o sea, una capacidad humana para atender personas. A eso. Pero también tiene estos otros productos de los cursos que son de una plataforma, que eso sí, ahí ya no tiene... En un equipo, digamos, que me dijo recién. No, es que tengo cursos que los tengo en plataformas. Entonces ahí esos son los productos. Ese, finalmente el principal motivo por el cual es una empresa. Que ahí venden los productos. Ok, pero dentro de los ingresos, así como en general, ya tiene consulta, la gente paga porque usted tiene su tiempo ahí, la persona quiere una asesoría integral respecto a la vida, ¿verdad? Y tiene también estos cursos, sí, ¿verdad? Y en esos dos, de alguna manera, él tiene un trabajo y obtiene su ingreso, digamos, de esas dos fuentes. ¿Cuál es el más importante en términos de lo que genera en promedio, digamos, los cursos o las atenciones a los pacientes? ¿Mitad y mitad? Yo creo que ha sido mitad y mitad. Y a veces sí, ha sido mitad y mitad. Ya, entonces le pone esfuerzo en las dos direcciones. Porque en los cursos la persona aprende el método. Perfecto. Aprende el método para llegar ahí. Entonces, vamos a hablar de los cursos después del break.
Ok, bueno, interesante, estamos asustados aquí con Pablo. No, yo converso harto, casi toda la semana nos vemos con Marcela. Y Eduardo y David y Francisco también están como asustados escuchando esto, ¿ya? Así que vamos con la canción... En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Continuamos compartiendo Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos, con la conducción del profesor Francisco Castañeda. La probiota. Aquí volvemos en nuestro programa en esta tarde, ¿verdad? Con Pablo y con Marcela. Bueno, estábamos en un break bien entretenido con Marcela, ¿verdad? Respecto a las terapias holísticas, en este caso, ¿verdad? Sanadoras del alma. Y una pregunta interesante de su experiencia cultural, intercultural en México, ¿verdad? Que tuvo unos años, chica, después grande, volvió. ¿Usted cree que influye en su forma de ver este emprendimiento, ¿no? En darle esta forma distinta? Si hubiese vivido siempre en Chile, ¿habría podido llegar a ese nivel de profundidad? Oh, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo creo que todo es muy perfecto, ¿no? Porque el vivir en otros países también da... O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en Reiki, yo me inicié en Estados Unidos, porque después nos fuimos a Estados Unidos. Mi familia también vivió allá y me inicié con una profe de allá. Entonces, como tener diferentes visiones, pero al final es todo lo mismo, en realidad, más allá de nuestras todo culturas. Energía. Al final, no, y todos tenemos dolores, es como... La vida, el abismo en todos lados. El ser humano es el ser humano. Sí, pero una cultura tan rica como la mexicana, con estos componentes indígenas, ancestrales, místicos, sí. ¿Verdad? No hay ningún país del mundo que no haya traducido la película, ¿verdad? Esta de la fiesta del Día de los Muertos, ¿verdad? De Coco, ¿verdad? No conozco en todos los idiomas. Me dicen, tal película es mexicana cuando uno viaja y va al sentido profundo, al sentido profundo. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, suponga que yo soy un paciente? ¿Qué es lo que usted, cuando alguien toma una terapia, gente que esté en un cambio, que tenga estrés, que quiera darle propósito a su vida, ¿cómo enfrenta usted esa primera conversación con un paciente? Primero lo que hacemos es que le pregunto por qué viene. Ya está claro por qué viene, ¿no? ¿Por qué viene? Y hay gente que no sabe por qué viene. Y entonces ahí... Pero ese es el paciente perfecto, porque si no sabe por qué viene es porque no sabe cuál es su propósito de vida, que es justamente lo que usted le va a ayudar a encontrar. Lo que pasa es que ahí tengo dos instancias, porque hay una instancia que tiene que ver con una canalización, que es así derechamente entrar como en los registros del alma y entender para qué y por qué. ¿Y qué está pasando? Y el otro tiene que ver si es una persona que viene muy desregulada emocionalmente o con su sistema nervioso. Primero hay que regular, primero hay que bajar y desde ahí... ¿Bajar cómo? Calmar. ¿Pero con pastillas? No, con respiración. Con respiración calmar. Hay métodos como somáticos, tapping, respiración... y ahí entramos desde esa calma y me empieza a contar y ahí empezamos a ver, si no camilla... Vamos a la camilla y desde la camilla la persona entiende, desde el cuerpo empieza a sentir y a entender qué es lo que está pasando y de ahí hacemos una integración. Como tengo varias visiones, o sea, lo que nuestra percepción está influida por nuestra niñez, por lo que vivimos en la gestación, por los ancestros, por la cultura y todo está unido. Entonces lo que a uno le pasa tiene muchas aristas. Y hace regresiones ahí, ¿o no? No. Se hace regresiones, pero no es lo que... No, me gusta más que la persona vaya... Descubriéndose. Sí, y que lo vaya sintiendo. Ya. ¿Y cuál es la sensación de las y los pacientes, digamos, cuando van después de una o dos sesiones que le comentan? Claridad, calma y herramientas. Como yo doy herramientas concretas, la persona tiene... Yo hago procesos. Entonces, por ejemplo, hago 6 sesiones, hago programa de 6 sesiones. En la primera sesión primero hago una entrevista para ver si es para esa persona. Y después en la primera sesión
tenemos siempre un inicio y un final. ¿Ya? La persona viene por algo, a la sexta sesión vemos cómo está con ese algo. Y ahí hay unos cambios tremendos, hay veces que de repente necesitamos 3 meses, hay veces que necesitamos 1 año. Pero es un antes y un después. O sea, como eso lo he podido registrar con testimonios y todo, porque así las personas, y porque además eso me ayuda, porque muchas veces las personas que entran a solo terapia... ¿Por qué solo terapia? ¿Qué hay más aparte de solo terapia? Que primero incluimos como el espíritu, incluimos esa conexión. ¿Ya? Y la parte somática, la parte del cuerpo, que deja de estar solo en la mente, de una comprensión mental, sino que pasa a través de que lo siento y quiero el cambio porque esto lo estoy sintiendo, no es que lo piense, lo entiendo, tomé conciencia, y desde ahí es mucho más fácil también. Y entonces la terapia más clásica tiene solo, que me parece excelente porque creo que todo se complementa, pero ahí uno puede estar muchos años en algo. Aquí es como vamos, vemos algo, un inicio y un final. Como que eso siempre está, hay una proyección. Y hay un objetivo que no tiene que ver con lo externo, sino que tiene que ver con que yo entienda y tome conciencia de algo. Como yo quiero, no sé, pues, por ejemplo, me quiero separar, pero no sabe por qué, en realidad no está segura, no sé qué. Entonces uno lo que hace es acompañar ese proceso, se conoce a sí misma y después en el momento es como entrar en el territorio con los ojos abiertos y tomar conciencia de qué está pasando. Y o sea, entrar con los ojos abiertos en una tormenta de noche, exacto, con lluvia, exacto, nieve, granizo, ¿verdad? Y exacto, eso. Exacto. Entrar en el territorio minado, digamos. Exacto. Exacto. Con los ojos abiertos, viendo, sostenida o sostenido, como escuchándose, viendo cuál es su necesidad, y aplico mucho el enfoque compasivo también, como poder contenerse, y la parte de la voz interior es que yo a veces quiero ir para allá y la vida me está diciendo es para el otro lado. Claro. Como, sí o sí. Pero déjame hacerte una pregunta ahí. Suponte un paciente dice, mira, yo no quiero cambiar mi vida. ¿Me entiendo? Sí. O sea, porque claro, un paciente que quiere cambiar la vida, claro, uno va al Valle del Elqui, no, yo era gerente en un banco y me aburrí, cambié esto por esto, y hay mucha gente así, que es verdad, hay historias, en Pucón me he encontrado historias verdaderas, ¿verdad? De gente que estaba bien colocada en empresa, que de repente reventó y dijo, quiero hacer un cambio de vida, ok. Ese es un paciente, digamos, típico en transición, digamos, que podría ser tuyo. Pero alguien que dice, mira, yo tengo un trabajo en un banco, en una universidad, y yo quiero seguir con mi vida, pero quiero solucionar algunos problemas. No va a ser un cambio radical de vida. Ese también, sí, tú lo tratas, digamos. Sí, porque la idea es como la espiritualidad con los pies en la tierra. Ya. ¿Qué elementos tengo yo en el cotidiano y en el día a día que me permite mirar lo que estoy viviendo desde otro lugar? Ya. Eso me trae más calma y felicidad, básicamente. Ya, y eso por ejemplo, todos los problemas modernos, ¿verdad? Que nos pasan a todos, hay gente que tiene más, por ejemplo, el tema del ego, ¿verdad? A nivel profesional, hay mucho tema de un mal uso, un mal manejo, una acción desmedida del ego. Todos esos temas también los ves tú porque hay gente que no se da cuenta, ¿verdad? Que tiene un ego muy alto y eso es causal de problemas a veces personales, familiares, incluso con colegas, sin ser una persona mala. Sí. Pero su ego va pegando combo a todo, no, yo aquí, yo allá, y no se da cuenta, porque no hay una mala intención, pero eso va generando. Me acordé de la película esta 7 años en el Tíbet. ¿Ya? Cuando el tipo se cae en la nieve, el actor, que es la historia de un austriaco, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, que era filo nazi en aquella época él, y luego ya, obviamente que no. Y dice, ego, libérame, porque no puedo, eres un animal que está dentro y no me deja vivir. ¿Ya? ¿Tú ven esos problemas también? Sí, pero las personas generalmente que llegan a eso es porque algo les pasa. Ya. Sí, porque eso es como, o les pasa algo, como fome, o tienen un llamado, pero en general como que hay un llamado a tomar conciencia, en realidad. Y sobre todo en la sociedad que te pide éxito. ¿Verdad? Está siempre así, quién es el mejor, quién es el más competitivo, siempre. Entonces hay gente que se lo toma muy en serio, ¿verdad? Y va arrasando con el ego. Oye, Pablo, me surgió una duda que tú como Cercotec me la puedes responder, porque ella podría ser un buen coach
también. ¿Te acuerdas lo que hemos hablado con Cristian, contigo, con la Paula, verdad? Que de repente hay, por ejemplo, gente destacada en un área, en el marketing, o un emprendedor que muestra la resiliencia en la vida, etcétera. Y con Marcela, por ejemplo, para charlas para emprendedores, ¿verdad? Como porque un emprendedor, sobre todo, necesita calma, ¿verdad? Calma, sí, porque hay días, lo hemos visto con los emprendedores, y yo lo entiendo. Puta, de estar en la noche, tengo que pagar el IVA mañana, puta, ¿para qué me metí? Mejor quiero ser empleado. ¿Ah? Que es lo que me imagino que es normal sentir esa discusión. Podría ser interesante, ¿verdad? Porque calmar el espíritu es importante para la toma de decisiones también. No tomarla en caliente, ¿verdad? Cualquier decisión en caliente siempre es mala, siempre es mala. Sí, no, en este caso, Marcela, es un muy buen ejemplo de cómo también volver al emprendimiento, que es como lo que me tocó a mí ver con ella, de cómo ella, de haber estado como un año más o menos que estuviste fuera del emprendimiento, lo puede retomar, y ahora también entiendo lo metódica que cada vez que tenemos asesoría, me dice, ya, ¿con qué tarea me voy? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? Y lo nota todo. Porque claro, ahora cuando estaba escuchando que dijo que a sus pacientes les deja herramientas concretas, claro, para ella también en la asesoría todo lo vuelve muy concreto cuando, por ejemplo, tenemos que trabajar el embudo de venta. Y como que ya que primero, ya con este cliente, ¿qué hacemos? Le hacemos una campaña por tal lado, después la agarramos, le vendemos este servicio y después llegamos al servicio final. Entonces, Marcela es muy metódica para eso. Y es un muy buen testimonio para la gente de cómo volver a tener una venta sostenida, a estar en cero, y cómo volver nuevamente, no sé, pues, detallitos tan chicos como, por ejemplo, en las campañas de mailing había 0 personas que lo abrían de 450 correos que se enviaban. Cambiamos hicimos un par de ajustes y hoy en día están abriendo, ¿cuánto? Como 250, 300 personas. ¿Y cuál era ese ajuste, perdón, para los emprendedores? El asunto. Porque, claro, estábamos en la asesoría, Marcela me dice, pucha, voy a cambiar el texto, a lo mejor no está tan bueno. Le dije, Marce, cambia el asunto. Nadie sabe lo que dice adentro. Claro. Porque si nadie abrió el correo, porque como Marce trabaja con un CRM, el CRM le muestra cuántas personas abrieron el correo por la campaña. Entonces, si nadie abrió el correo es porque el asunto no llamó la atención. Claro, si nadie sabe lo que dice adentro del correo. Entonces, hicimos el pequeño cambio de ajuste y ahí hicimos esta estrategia AB, la metodología AB, que, claro, si son 450, sería disparar con una sola bala un correo de 450. Entonces, lo que hacemos, lo dividimos en 2 o 3 y probamos 3 tipos de asuntos. Entonces, ahí vemos cuál funciona más y con eso nos vamos guiando. Y vamos viendo por qué lado la gente está aprendiendo más. Y nos dimos cuenta que es cuando hay más testimonios, cuando alguien se ve reflejado en el problema con el asunto, las personas empiezan a aumentar. Creo que el primer cambio que hicimos abrieron 50. Y después ya empezó a aumentar. Entonces, ¿cuál es el título del asunto? ¿Se puede saber algún asunto? No, o sea, por ejemplo, es como, no sé, como, por ejemplo, si pongo un asunto como el llamado de tu alma, nadie, como 3. Pero, por ejemplo, puse un título que era como jodidamente incompleta, una cosa así que tenía que ver con la sensación de insuficiencia. Y eso lo unía como a neurociencia, al cerebro y a toda la parte espiritual. Y ese, solo por el título, lo abrieron al tiro 100 y tanto. Sí. Pero fue de nada a más. O sea, hacerlo menos grave el título y más jocoso, tal vez, ¿o no? Sí, y menos menos tangible, claro. Como tiene que ser muy concreto. Más que menos grave, por ejemplo, un título, no sé, uno de los correos de Marcela. ¿Y si en realidad no eres malo para decidir? Porque las personas se visualizan en eso. Entonces, y si en realidad no eras malo para decidir. Ya. Entonces, claro, ya con el título visualizan como ese soy yo. Y ahí lo abren. Bueno, eso nos hemos ido dando cuenta. Por eso estas pruebas AB nos permiten saber claro. Lo dividimos en 3. Este asunto tiene esto, lo otro, y vamos viendo por qué lado va resultando. Y después, claro, de los 450, si 250 abrieron, todavía nos quedan 200. Entonces ahí volvemos a cambiar el asunto, pero a los otros 200, a los que no abrieron. Y ahí seguimos depurando. Oye, y déjame hacerte una pregunta, por ejemplo, ya, tu currículum en México, Guadalajara, Chiapas, Chile, Estados Unidos, que, por ejemplo, alguien que busca información, dice ya, quiero una terapia que sane el alma, en alguna página web, en el Instagram, viene un extracto de en mi web. Ya. En mi web está mi bio.
¿Y tu web cuál es, para que lo sepan los...? marcelamoreno.com. Ya, marcelamoreno.com, y ahí está, qué sé yo, tus testimonios. Sí. Está tu experiencia internacional multicultural, digamos, porque eso enriquece tu, en el fondo, terapia y te da una visión más amplia aún, digamos, te dio una visión más amplia aún. ¿Qué otra cosa destaca tu web? Lo que hago, como las sesiones 1 a 1 y los cursos. Ya. Ahí vienen las dos cosas, vienen las sesiones y vienen los cursos, que son autogestionados, que la gente asincrónico, me imagino que No todavía. Son sincrónicos. Eso es algo que quiero. Son sincrónicos. Porque yo hago acompañamiento. Y ahí vas formando, tú eres la propia maestra que va formando los discípulos, digamos, más o menos, ¿no? Sí, se llama automaestría. Así que hay que cada quien aprenda a ser su automaestro. Ya. Sí, tengo una comunidad. Ahora abrí una comunidad que no es cara, y entonces ahí nos juntamos una vez al mes en una sesión online, en vivo, y ahí hacemos una charla de algo y una meditación. Y de ahí esa comunidad está en una plataforma y pueden encontrar, y las personas que se meten, por ejemplo, en julio, tienen toda la información de junio y julio. Y entonces ahí hay... Y tienen material arriba. Siempre hay material. Para que bajen, lean. Ya, y una pregunta curiosa desde el punto de vista intelectual. Me imagino que aquí todas las prácticas religiosas son bienvenidas, que sea budista, zen, todas. No es tema de discusión, me refiero si alguien ateo, agnóstico, lo que sea, cristiano, protestante, está todo ahí, no hay... Y claro, porque las terapias todas de alguna forma tienen una baja religiosa también. Es que vamos todos por lo mismo, pues. No, claro. Y también, como por ejemplo, lo que yo hablo de neurociencia, ahora estuvo una alumna 3 años en automaestría, y ella es neurobióloga. Entonces, claro, mi neurociencia, ella es de neurona en el plato. He tenido físicos también, personas que son totalmente científicas. ¿Tu curso? En los cursos, y también en las sesiones. Pero interesante es que es como pasar de la cabeza o del entendimiento a que pase al cuerpo, que pase en un darme cuenta más profundo. Claro. Y entonces ahí el vocabulario se puede unir, ¿no? Que es lo mismo para mí con las religiones, como el sesgo religioso, el sesgo de la ciencia, es entrar en una cosa que es mucho más amplia. Bien profundo. Bien profundo. Oye, yo estaba pensando en las resonancias magnéticas, ¿verdad? Que es algo muy cercano a ustedes también. Ya, entonces hacían resonancias magnéticas a las personas buscando a Dios, ¿verdad? Entonces que las personas más religiosas tenían ciertas características en la corteza cerebral, ¿verdad? Entonces hay algunas teorías ahí que andan dando vuelta, digamos, lo leí hace un tiempo en una revista, podríamos decir, científica. Ya no es decisivo, pero aquí la biología es el hardware, la estructura, las neuronas vengan como vengan, ¿verdad? Y luego viene toda esta terapia que trata de calmar esta estructura, digamos, de calmar cuando está incontrolada o cuando no está calma, ¿verdad? La terapia busca calmar esto. ¿Y qué te dicen los físicos, los biólogos ahí? ¿Se puede? No se puede, hasta cierto punto se puede, luego no se puede, por ejemplo... O sea, ahora hay estudios, hay un autor que se llama Joe Dispenza, que se puso muy famoso ahora, y él tiene estudios de las universidades, y entonces hay mucho estudio ahora entre la coherencia entre el corazón y el cerebro, que ya sabemos que el corazón tiene neurotransmisores. Y entonces es bonito porque desde ese espacio... Antes se hablaba del aura, del campo energético, pero ahora hay pruebas tangibles desde las universidades, desde los estudios de ese campo electromagnético y qué pasa en el cerebro y con el sistema nervioso cuando esto se calma y se une este corazón y se une con el cerebro, como eso ya hay estudios, ya hay pruebas de eso. Y entonces ahí la espiritualidad deja de ser algo que es muy volado, sino que deja de ser algo que es aterrizable y que realmente es para todos. Oye, y eso mismo, dado los problemas, cada vez más la sociedad, por la tecnología, las pantallas, ¿verdad?, etcétera, hay más problemas de salud mental. Lo vemos en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en general. Pero hay problemas
esta terapia, porque alguna madre, algún padre, pucha, quiero que mi hijo tenga una solución a su enfermedad, y a veces son temas que no solamente se pueden tratar con terapia, no todo se trata con terapia, estoy de acuerdo, pero por ejemplo las paranoias y de repente las bipolaridades más fuertes que afectan a más gente de la que uno cree, ¿verdad? Eso tiene no una solución, pero la terapia lo puede abordar, o eso... En complemento. En complemento. Yo ahí soy muy responsable, claro, y ética, en complemento. Yo creo, claro, que la salud es un entretejido, que no es competencia ni que una es mejor. Yo creo que si nos unimos, claro, para todos por un mismo fin, es genial. O sea, yo atiendo personas que tienen algún trastorno, pero es acompañado de psiquiatra, de psicólogo. Sí. Y de medicamentos también. Exacto. Que las personas tienen que tomar, por claro. Hay situaciones muy duras, sí, ¿verdad?, que uno ve en la vida en general y que no dependen de las personas. Sí. De repente la sociedad los rechaza, pero no depende de ellos. O sea, es cosa que está con una marca genética distinta, por llamarlo así, para ser totalmente empático, porque nadie está libre de eso. Y claro, y uno dice, y una terapia, a veces piensa, y uno mira de ser que sabe que eso es como fuerte, es como solamente una pastilla puede mitigar. Claro. ¿Verdad? Mitigar, no aliviar, no dejarlo en cero. No resolver. No resolver. Oye, y ahora para ir, ¿cuál ve, Pablo, los próximos pasos de Marcela? Bueno, lo último que estuvimos trabajando era... Hoy no me puedo acordar lo que estuvimos trabajando los últimos... Tú acuérdame, que hemos estado con las postulaciones. Estuvimos trabajando con la postulación de Cercotec y después... El curso siempre es nuestro foco, porque es un curso que me gusta mucho, porque Amaya enseña y es... mi integración al equipo. Ah, sí. Eso. Sí, porque esa fue la última reunión. Sí, que también estuvimos postulando a Cercotec. Están postulando a los fondos... Sí, estuvimos postulando al CRECE, entonces ya. En eso después hicimos otra sesión para ver que Marce se había integrado a un equipo multidisciplinario. Ya. A mí en lo personal igual en algún momento le pregunté a Marce, como, oye, y la pega el psiquiatra, el psicólogo... ¿Lo reemplazas? Y Marce también me respondió, no, con la misma certeza de ahora, en esa parte soy muy profesional, no puedo reemplazarlos, sino que nos complementamos. Ahora, yo creo que con el psicólogo hay bastante dualidad, digamos, ahí está en el límite, con el psiquiatra no, el psiquiatra, claro, es más claro, fuerte, digamos. Claro, y entonces ahora ya llegó a un centro multidisciplinario donde puede haber derivaciones. Ya. Entonces, acá en estas derivaciones es como trabajamos al otro segmento que es el que deriva, y el que deriva, ¿qué gana con derivar? Claro. ¿Por qué? Porque si ese profesional, el cual le está derivando Marcela, por ejemplo, un psiquiatra, ese tiene que tener un feedback de qué hiciste con ese paciente para que te siga derivando. Entonces, es un equipo. Es un equipo. Al final, ella tiene, y eso estuvimos conversando, un modelo de negocio desagregado, cuando podemos dividir el modelo de negocio en más segmentos a los cuales tenemos que crearle una propuesta de valor. Entonces, ahí había una propuesta de valor tanto para el cliente, que es la que siempre hemos trabajado, como la propuesta de valor para esa alianza estratégica con el que le deriva. Porque ese es un nuevo canal de venta que ahora ya tiene. Antes era solo el boca a boca, las campañas de mailing, las campañas de marketing digital, pero ahora ella tiene un canal que es la derivación. Perfecto, sí. Mi tesis de MBA fue de salud mental infantil. Y el principal canal para poder llegar a un psiquiatra, primero era la recomendación, luego la derivación de otro profesional y tercero era la búsqueda en Google. Entonces es muy importante cuando nosotros tenemos esa alianza y también le respondemos a esa alianza, no como, oye, muchas gracias por haberme derivado. Claro. También es muy... un poquito antiético si uno le dice, ok, gracias por derivarme, te paso una comisión, porque también eso se ve muy feo, porque como traspasa lo ético. Entonces veamos qué otro beneficio le puedo entregar y la devolución para que pueda complementar mejor su servicio es lo que encontramos mejor. Entonces eso estuvimos trabajando en la última sesión. Súper bien. Oye, Marcela, aprovecha tu último 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos
darle las gracias aquí a tu familia, a quienes tú quieras. Es el momento, aprovecha ahora este momento. Claro, porque uno está acá y la verdad es que las proyecciones y la vida, progresiones no son lineales. Yo doy charla a los alumnos, a veces de primer año, de colegio, muchos profesores lo hacen también acá. Y claro, a uno se cae, le pegan en el suelo 3 patadas, lo corren para el lado, tiene que volver a levantarse, camina para allá, pero siempre va con un objetivo. Cuéntanos aquí un poco, darle las gracias a quienes han hecho posible que tú estés, digamos... Mi familia, completamente, porque además soy mamá sin el padre presente, así que soy mamá soltera, así que mi familia es fundamental y siempre he sido independiente además. Así que es súper importante. Y tu familia, bueno, aparte de tu hijo, ¿verdad? Hija, es tu padre, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos. Mis primos. Y ellos han estado siempre ahí apoyándote. ¿Y algún amigo, amiga también? Mis amigas. Claro, sí. que están ahí, sí. Lucha, no te rinda. Y todos, como todas las personas que yo me he encontrado en el camino, que han sido mis profesores, mis mentoras, mis mentores, como que siempre terminan siendo mis amigos y siempre han creído en mí desde el día 1. Así que sí. Y también a Pablo. Mi asesor, sí, es lo máximo. O sea, me ha ayudado un montón, pues si es que él tiene una visión así muy... Terapia gratis, Pablo, terapia muy gratis. Concreta, sí. Oye, nos quedamos vean la película Shadowlands, Valle de Sombra, ¿no? Con Anthony Hopkins. Nos quedamos, ¿verdad?, para la próxima semana. Muy agradecido, Marcela, toda la cosa muy, muy profunda, muy espiritual. Uno queda preocupado, digamos, no sé si quede más tranquilo, quede más preocupado. Y agradecemos a Francisco, a Eduardo, a Juan Francisco Ortún en la radio U Central, transmitiendo desde el centro de la ciudad, y nos quedamos con la canción Hoy de Nicole.